Buenas tardes, estimados compañeros, estimado profesor. Quien le habla es el representante del grupo número 1 de la Universidad Privada del Norte en el curso de Máquinas Eléctricas. Mi grupo, conformado por Calderón Espejo Joseph Milton, Gaitán Aguirre Michael Jordan, Olivos Palma Jesús Alberto y quien les habla Villarreal Mosquera Fabricio, le vamos a responder las 6 preguntas que usted nos ha dejado como trabajo, profesor. Primera pregunta: ¿qué es un motor en DC? Respuesta: los motores en DC, como su nombre se indica, en inglés direct current, son aquellos que trabajan con corriente continua, igualmente como corriente directa, que genera un campo magnético que actúa sobre el rotor o inducido del motor, convirtiendo de esta forma la energía eléctrica en energía mecánica. Pregunta 2. ¿Cómo funciona un motor en DC? Respuesta: un motor en DC es una máquina giratoria que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Esta funcionalidad está basada en el principio de inducción, bajo el cual se crea una fuerza electromagnética a partir de una corriente de entrada que a la vez crea un movimiento giratorio. Pregunta 3. ¿Qué es el par motor o torque de un motor en DC? El par motor, también conocido como torque, es una magnitud física que mide el momento de fuerza que se ha de aplicar a un eje que gira sobre sí mismo a una determinada velocidad. Pregunta 4. A mayor número de polos, ¿se puede decir que el motor tiene una excelente performance? Respuesta: el rendimiento del motor es la relación entre la distancia recorrida y la cantidad de litros de combustible consumidos para ese recorrido. En un sentido más técnico de la palabra, rendimiento es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Además, el número de polos también influirá en la velocidad del motor. Un motor de 2 polos será más rápido que uno de 4 o 6. El otro parámetro que afecta directamente a la velocidad de rotación del motor es la frecuencia de red a la cual se conecta. Por ende, podemos concluir que la performance será menos a mayor número de polos que tenga el motor. Pregunta 5. Las configuraciones Shunt y Compound rigen para todos los tipos de motores en DC. Bueno, en este caso tenemos 2 respuestas. La primera es: el motor Shunt o motor de excitación en paralelo es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación paralelo con el circuito formado por los bobinados inducido e inductor auxiliar. Al igual forma, el motor Compound o motor de excitación compuesta es un tipo de motor eléctrico de corriente continua, cuyo encendido es originado por 2 bobinados inductores independientes, uno dispuesto en serie con el bobinado inducido y otro conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados inducido con inductor serie e inductor auxiliar. La segunda respuesta es: el motor Shunt dispone de los devanados inductor e inducido en paralelo. El motor Comp consta de 2 devanados inductores, uno es en serie con el devanado inducido y el otro en paralelo, mientras que el motor de excitación independiente es tal que el inductor y el inducido se alimentan de 2 fuentes de energía independiente. El motor en serie es tal que los devanados del inductor y el inducido se encuentran en serie. Por último, sexta pregunta: ¿un servomotor es un motor en alterna o en DC? La mayoría de los servomotores que se utilizan son de corriente continua, o sea en DC. Sin embargo, existen también en corriente alterna. Para destacar las características principales de un servomotor son el par y la velocidad. El par es una fuerza que es capaz de hacer su eje. El par también se puede llamar torque. Se suele expresar en kilogramos sobre centímetros. Un ejemplo de unidad: 3 kilogramos sobre centímetros. A mayor par, mayor corriente de consumo del servo, pero no suelen consumir mucho. Depende del tipo de servomotor. Velocidad. La velocidad angular o de rotación normalmente es la tensión de alimentación de los servos en corriente continua, que está entre los 4 y 8 voltios.